Verbo Iglesia Cristiana, una familia discipulando a las naciones. Tu pueblo delante de ti, Señor. Estamos delante de ti reconociéndote. Solo te pedimos, Padre, que escuches, Señor, nuestro clamor, lo que nuestros labios lo declaran, que esa es la verdad en cada uno de nuestros corazones. Tú eres el poderoso sobre toda situación en la cual estemos pasando, Señor. Sobre toda enfermedad, tú eres el poderoso. Tú eres el poderoso, Señor. Todo se sujeta ante tu autoridad, Señor. Todo. Tú eres el poderoso, Señor. Tú eres nuestro Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Y te reconocemos una vez más como el poderoso. Gracias. Gracias, Señor. Qué chévere que es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y poder experimentar y poder declarar con nuestros labios todo lo que nosotros sentimos y queremos expresarlo. Como ya escucharon en los anuncios, quiero hoy compartir con ustedes este tema que dice: toda generación necesita una experiencia con Dios. Esa es una realidad en la cual usted y yo tenemos que tenerlas claras. Hemos estado escuchando en la periodicidad cómo las generaciones han ido siendo cambiantes, ¿verdad? Escuchamos que las generaciones de un tiempo eran de 40 y que ahora son de 10. En el futuro no sabemos cómo se mantengan esos lapsos, pero yo solo quiero en esta mañana, para usted y para mí, recordarles una verdad. Dios es Dios de todas las generaciones. Amén. ¿Sí? Esa es nuestra verdad que usted tiene que abrigar en cada uno de nuestros corazones. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice que Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, versículo 19, dice: pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa, ¿qué dice? De generación en generación. Eso dice su palabra. Él siempre permanecerá por las generaciones. No importa cuántas pasen, Él siempre será manifestándose. El libro de Hebreos, capítulo 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que usted y yo tenemos que siempre abrigarle en nuestro corazón y tenerlos presente. Y en esa manifestación Dios trata con las generaciones. Con cada generación Dios expande la visión, aumenta la revelación y la capacidad para recibirla, ¿sí? No dice que cambia, dice que expande la visión, la revelación y la capacidad para recibirla, porque Él es el mismo. Él no ha cambiado. Lo mismo que prometió hace muchos años sigue vigente para usted y para mí. Dios se mueve con los tiempos, con cada generación. A lo largo de su palabra podemos ver y vemos muchos hechos y muchas cosas del que el Señor se mueve, se centran en bendiciones, promesas y advertencias. Siempre será Dios el mismo. Cada generación sí tendrá su propio distintivo. Si usted recuerda, Dios le llamó a Moisés a través de una zarza cuando estaba en el monte de Oreb. Y el Señor le dice en Éxodo 3:6, le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice: entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirarle a Dios. Aquí le vemos a Dios hablando que Él se ha revelado a 3 generaciones. Dice: soy el mismo Dios, no he cambiado, le dice Moisés. Soy el mismo Dios que le hablé a Abraham, soy el mismo Dios que hablé a Isaac y soy el mismo Dios que hablé a Jacob. Y es lo mismo que Dios le dice a usted. Él no ha cambiado. Aquí podemos ver cómo trató el Señor con Moisés. Dice que se lo presentó a través de una zarza y le habló. También vemos a Josué
a través de su mentor, Moisés. También vemos a José a través de los sueños. Siempre Dios tratando con cada una de las generaciones. Y usted ha visto y ha leído en algunas partes, repite esto, dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Habla de 3 generaciones. La primera generación habla de la generación de Abraham, la segunda de Isaac y la tercera de Jacob. Vamos a rápidamente revisar cada una de esas. La primera generación de Abraham fue una generación que fue llamada. Si usted recuerda, en ese momento Abraham, la única manera que tuvo contacto con el Señor fue frente a frente. No había escritos. Tuvo una experiencia con el Señor directa con Él. Tuvo una experiencia muy particular con Dios. Y eso no ha cambiado. Usted y yo podemos tener esas experiencias de estar en su presencia. Y aquí lo llama y lo comienza a hablar y le comienza a mostrar cosas a Abraham. Y recuerde que le hizo una promesa, ¿verdad? Dijo: deja tu tierra, deja tu parentela. Y dice: y como ves el número de las estrellas, así será tu nueva nación. Vemos únicamente aquí a Abraham yendo detrás de ese llamado. Pero también vemos a la generación de Isaac. Es una generación en la cual vivió y experimentó el poder y la fidelidad de Dios. Él experimentó todo el poder y la manifestación de Dios en su vida. Igual tuvo un trato único. Vemos a Abraham teniendo manifestaciones grandes con el Señor, y Isaac viendo la fe de su padre. Y esa misma fe le lleva y nos puede ver lo que Santiago 2:23 lo dice. Dice: y se cumplió así lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron el amigo de Dios. Las Escrituras revelan y dice que lo que le prometió a Abraham se cumplió. Usted y yo somos parte de esa promesa. De esa experiencia que tuvo Abraham, hubo una respuesta. Vemos a Isaac teniendo eso, y le transmitió esa fe. Y esa misma fe, él tuvo confianza en sus hijos Esaú y Jacob, de que iba a haber una generación bendita. Y ahí la tercera generación de Jacob. Para ello quiero que por favor me acompañe al libro de Génesis. Vamos a leerlo rápidamente. A Génesis 28, del versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice: mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Dice: y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y no me di cuenta, pero yo también tuve temor. ¿Qué tan temible es este lugar? No es ni más ni menos la casa de Dios, la puerta del mismo cielo. Aquí hay una palabra que dice: te he prometido. Primero, le vemos Dios llamando la atención a Jacob y diciéndole: yo soy el Dios de tu abuelo y soy el Dios de tu padre. Recuerde, a Abraham ya le dio la promesa, ¿no es cierto?, de habrá una generación bendita y grande. Y aquí le vemos a Jacob ya haciendo que eso va a ser una realidad. Pero hay algo muy importante que le dice: te he prometido. ¿Qué quiere decir eso? Que no bastaba
que Jacob sea nieto de Abraham. Él tenía que tener una relación con Dios, tenía que tener esa experiencia con Dios. Porque recuerde, Abraham, asumo que le transmitió, le contó a Isaac lo que el Señor le prometió. Y Isaac le comentó a Jacob lo que Dios le había dicho. Pero Dios quería tener una experiencia con él, manifestarse. ¿Esto qué nos lleva a entender? Que Dios no tiene nietos, sino tiene hijos. Él tiene hijos. Era necesario el encuentro que Jacob tenga con Dios. Él tenía que oírlo, y no era lo que Dios le había dicho a sus antepasados, sino que lo que Dios le decía a él. Ya había hablado a sus antepasados, pero Dios quería decirle a Jacob. Dios quería tener una experiencia con Jacob. La experiencia que marcó su vida para seguir en pos de la promesa hecha por Dios. En ese mismo capítulo, acompáñenme al versículo 20 y 21. Dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será, que le dice, mi Dios. Era necesario tener ese encuentro. Porque ya no, él, si usted ve aquí, Jacob no le dice, eres el Dios de mi abuelo. No le dice, eres el Dios de mi padre. Le dice, eres mi Dios. Esas experiencias con Él nos hace tener esa revelación, nos hace tener ese momento tan especial, decirle, Él es mi Dios. Tuvo una experiencia grande. Y es lo que anhela el Señor, que usted a través de su experiencia puede decirle, es mi Dios. No es el Dios del anciano, no es el Dios del líder que cubre mi vida, no, es mi Dios, porque tengo esas experiencias. Y esas experiencias hacen caminar a las personas detrás de esos propósitos. No le hace desviar si va caminando en ello. El clamor con mi esposa, cuando oramos juntos, es eso: que mis hijos tengan sus experiencias propias. Sí, tengo una responsabilidad de instruirlo, tengo una responsabilidad de guiarlo. Sí, usted y yo tenemos esa responsabilidad. Pero yo quiero que mis hijos le conozcan como su Dios, no como el Dios de papá y de mamá. No quiero que digan, yo voy a la iglesia porque voy por el Dios de papá y de mamá, sino voy porque voy a un encuentro con mi Dios. Ese debe ser. Y usted también debe ser eso, que esas experiencias nos lleven a buscar más de Dios. Con mi esposa ha sido ese clamor siempre, y Dios ha sido bueno. Hemos podido escuchar y hemos podido ver momentos. Recuerdo una vez con mi hija, que era más pequeña, y le leíamos esas Biblias que son ilustradas, que tienen dibujos y todo para ayudarles. Y me acuerdo un momento leíamos, y justo estábamos leyendo la parte donde el ángel se le presenta a María. Y mi hija dice, papá, yo vi un señor igualito aquí, otra vez aquí al pie de mi cama. Yo me quedé así, wow. Le dije, Señor, que no dejen de cesar esas experiencias, porque sé que esas experiencias son las que le van a enamorar más a mi hija. Papá y mamá le van a contar de sus experiencias y todas las cosas grandes, y vamos a hacerles anhelar y a soñar las cosas. Hace un tiempo mi esposa estuvo con mis hijos y estaban viendo el video de nuestra boda. Y mis hijos preguntaban, ¿cómo fue esto? ¿Por qué hicieron esto? Y muchas cosas que ellos comentaban del video. Pero quiero que ellos vivan su experiencia con Dios, porque eso pasó con Jacob, vio su experiencia. Por eso más adelante le dice que le habla y dice que ese lugar será como la casa de Dios, la puerta del mismo cielo. Juan 10:9 dice que Jesús es la puerta. Usted y yo necesitamos tener claro en nuestra vida quién es Jesús. Tener esa experiencia con Jesús hace que nuestras vidas sean transformadas. Comencemos a creerle a Él, y podemos decirle que Él es el poderoso cuando tenemos esas experiencias. Ya, pero un minuto, cierra sus ojos ahí. Y vamos ahí a adorarle un momento, ahí en ese lugar, reconociéndolo.
Señor. Sí, Señor, tú eres el poderoso. Señor. Oh, sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Dice que Jacob estaba dormido. Usted hoy está cerrado sus ojos. Oh, sí, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Jesús, tú eres la puerta. Y los que entren a través de mí serán salvos, dice tu palabra. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Abra sus ojos, por favor. Sí, Señor. Dice, cada generación debe tener una experiencia con Dios por sí mismo. Como ya les comentaba las experiencias de Josué, de José. Pero hay algo que me llama la atención, y es lo que 1 de Samuel capítulo 3 lo muestra. Nos revela cómo el joven Samuel tuvo una experiencia con Dios. Si usted lee los primeros versículos, dice que él estaba al servicio del Señor, guiado por Elí. Entonces tenía un conocimiento. Y todos hemos escuchado y hemos visto, ¿no? Dice que les llamó, y cuando Elí se dio cuenta le dijo: la próxima vez que escuches, dile, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Pero igual en los primeros versículos, algo que me llamó la atención, y decía que en esos tiempos no era común oír su palabra, ni había frecuentes visiones. Había un profeta y dice que no había palabra, que no había visiones. El Señor les llama y Samuel le dice: heme aquí. Y inmediatamente Dios le da una palabra y comienza él a profetizar. Y comenzamos a ver que en esa generación ya no dejó de cesar la palabra de Dios. Utilizaba a Samuel. Tuvo una experiencia con Dios y fue usado. Usted y yo necesitamos de esas experiencias con Dios. Moisés con la zarza, y fue impactado. Le dijo: sácate las sandalias porque el lugar que estás entrando es un lugar santo. A Josué, visiones. A una generación usó al profeta cuando destruyó a todos los sacerdotes de Baal. Y una generación quedó impactada. Tuvo una experiencia con Dios. Usted y yo necesitamos esas experiencias. José, junto a su mentor Moisés, vivió durante mucho tiempo, como dice la palabra, por 40 años. Y como escuchamos la semana pasada, era una generación idólatra, rebelde e incrédula. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo a Josué permanecer correctamente en medio de esa generación? Isaías 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eso era lo especial de Josué. ¿Qué es el tabernáculo? La misma presencia de Dios. Estaba ahí Josué, en la presencia de Dios, en esa intimidad. Y hoy me imagino que todas esas cosas, esas experiencias que Josué veía a Moisés, le hizo enamorarse de la presencia de Dios. No de Moisés lo que hacía, sino de la presencia de Dios. Recuerda, la palabra dice que Dios habló como trueno, y dice que el pueblo tuvo temor. Le dijo: Moisés, anda tú. ¿Quién le siguió? Josué, dice la palabra del Señor. Él amaba la presencia de Dios. Él amaba estar en la presencia de Dios. Dice que Moisés subía al monte y Josué al lado. Me imagino al lado pegado. No me imagino ahí, pero solo pienso Josué le diciendo: ¿qué te va a decir el Señor? ¿Para qué te llamará? ¿Qué no te va a mostrar? No me imagino qué le diría, pero la pasión que él tenía de Josué de estar en la presencia.
Pero llega un momento que le dice: José, solo tú hasta este lugar, no puedes ir, no es el tiempo, voy yo a la presencia del Señor. Y cuando sale de ese lugar, dice que el rostro de Moisés resplandecía. Una manifestación de la presencia de Dios por estar en ese lugar. Yo no sé cómo usted anhela, cómo anhela que su vida se resplandezca la presencia de Dios. Yo no me imagino cómo le vería a Josué, ¿no? Verle salir de Moisés y verle todo resplandeciente, porque salía de ese lugar de la presencia de Dios. Pero algo también importante en la vida de Moisés es que él tenía claro de cómo empoderar y transmitir la visión a una generación con destino. Quiero que me acompañe por favor al libro de Números, al capítulo 27, versículo 18. Dice: el Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Moisés se encargó de empoderarle. Moisés se encargó de instruirle. Pero como ya hemos estado viendo en el libro de lo que pasó con la generación de Josué, lo que habíamos visto en el libro de Jueces, dice que esa generación se perdió porque Josué se olvidó de empoderar a esa generación. Yo también veía y decía: ¿qué más pasó en esa generación? Y dice que el Señor le dio instrucciones a esa generación que mientras ibas a la tierra prometida, iba a pasar por algunos pueblos, y les dio instrucciones de lo que no tenían que hacer. Y esa generación algunas de esas cosas la adoptó. No fue completamente obediente a las cosas del Señor. La única cosa que nos hará permanecer y buscar el camino y la visión del Señor es estar en su presencia. Usted y yo necesitamos estar en ese lugar especial. También podemos ver que esa generación de Josué se distorsionó y perdió la visión. Por ello luego el Señor tuvo que levantar jueces, reyes y guerreros para que pelearan por el pueblo de Israel y puedan vencer a sus enemigos. Pasaron como 4 siglos, pero en el corazón de Dios siguió levantando hombres a lo largo de todo ello para que sigan de acuerdo al entendimiento y a los propósitos del Señor, caminando y guiando en victoria al pueblo de Israel. ¿Qué quiero con esto, familia? Es decirles que usted y yo tenemos una responsabilidad sobre mi generación y las generaciones que están detrás. Todos hemos leído lo que dice el Salmo 23 y lo que habla del buen pastor. Pero hay una parte que mucho me llamó una vez la atención y siempre ha inquietado mi corazón, cuando dice que Él, como buen pastor, nos llevará a pastos delicados. ¿Cómo vamos a llevar a esa generación si no conocemos de esos pastos delicados? Necesitamos ir a esos lugares, a esas experiencias de esos pastos delicados para poder nosotros llevar a las otras generaciones a esos lugares y que ellos también busquen sus propias experiencias, porque Dios es que trata personalmente a cada una de las generaciones. La generación, el corazón de Dios es que haya un trabajo en conjunto de las generaciones. Vemos el ejemplo entre Moisés y Josué. Vemos el ejemplo de Elías y Eliseo. Vemos el ejemplo de Pablo con Timoteo y Tito. Los hombres, recuerden, morimos, pero los propósitos de Dios siguen. Cada generación debe buscar su propia experiencia con Dios, y cada experiencia con Él, que dice que viene con un propósito. Dios se revela con nosotros no únicamente por hacerlo, sino que detrás de ello hay un propósito. Esas experiencias caminan en propósitos delante de Dios, con usted y conmigo.
Cada generación debe de buscar su experiencia. Y eso me hacía recordar mi juventud. Yo tuve una experiencia primero con el Señor y acepté a Jesús en su corazón. Pero cuando estaba caminando en sus primeros caminos del Señor, yo caminaba así. Un pie en el Señor y otro pie en las cosas del mundo. Y a veces más en las cosas del mundo. Y era así mi caminar. Y sabía que había un propósito y una visión para mi vida. Pero en esta condición es difícil caminar. Es difícil caminar. Es muy difícil caminar. Hasta que un momento, me acuerdo, venía a la reunión de jóvenes y veía cómo Dios se manifestaba, cómo la gloria de Dios se manifestaba. Y recuerdo a Diego Espinosa predicando aquí a los jóvenes. Le dije: Señor, yo no salgo de este lugar, yo no me voy de este lugar si no tengo una experiencia contigo. Y fue ese momento que únicamente yo recuerdo haberme visto en el piso. Y de ahí mi vida comenzó a cambiar. Porque tuve esa experiencia. Y comencé a buscar ahí los propósitos de Dios. Dije: no es casualidad, Señor, que esté en este lugar. No es casualidad que esté en esta casa. No es casualidad que haya tenido esa experiencia de tu Espíritu Santo en mi vida. No es casualidad. Hay un propósito. Y sé que el Señor ha cumplido parte de ese propósito. El estar aquí frente a ustedes es parte, no es el todo. Sé que hay muchas cosas más en el Señor, porque Él es un Dios grande. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado el SEB? ¿Puede alzar su mano, por favor? Y a los que no, les invito. Voy a hacer algo muy rápido de contarles. Todos los que están en el SEB me van a rápidamente entender. En el SEB se habla de una generación, la generación de Jesús. Una generación que aproximadamente en los años 60 comenzó a partir de una experiencia con el Señor a cambiar. Una generación que se movió en el movimiento hippie. Una revelación que tuvo una experiencia con el Señor tan grande que sabían que había un propósito. Esa generación les llevó a ir a Guatemala. En Guatemala, estando ahí, Dios les movió e hicieron grandes cosas en ese lugar. Pero Dios nuevamente se manifiesta y viene a su corazón y les llama a otro lugar. Y vienen acá al Ecuador. Y somos el resultado de esas experiencias con Dios. Dios no es un Dios estático. Yo no conozco un Dios estático, yo conozco un Dios que se mueve. Y en todas las generaciones se mueve de una manera muy especial. Dios estampa, pone marca a los hombres y mujeres que deciden seguirle en cada generación. Y yo creo que eso todavía sigue los sueños del Señor. Con lo que ha hecho en este país por nosotros, creo que todavía no ha terminado. Porque en las experiencias que tenemos, Dios atrás de ella hay un propósito. Y como hemos visto, la palabra de Dios está llena de experiencias y detrás de ellos muchos propósitos. En el Nuevo Testamento vemos muchas cosas, muchas experiencias de ahí. Yo quiero una de ellas compartirles, por favor, y quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51, perdón. La palabra del Señor dice: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret? exclamó Natanael. ¿Acaso puede ser algo bueno de Nazaret? Ven y compruébale tú mismo, le dijo, respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes
que y agregó, les digo de verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre los cielos. En esta parte veo algo grande. Cuando veíamos con mi esposa y ahí veíamos, decíamos, wow, ¿qué nos está diciendo? Que veremos cosas grandes para tener experiencias con Jesús, experiencias sobrenaturales. ¿Qué más dice? Que veremos cielos abiertos, que veremos ángeles. Vemos cumplido el sueño de Jacob, cuando dice que vio escaleras subiendo y bajando, porque Jesús es el único camino hacia el cielo. Nuestra única conexión con el Padre es el Hijo. Jesús es nuestra puerta. Sin Él nada podemos hacerlo. Necesitamos esas experiencias. Juan 14:17, Jesús le dice a sus discípulos: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlos porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes. Y después que dice, estará en ustedes. Está aquí hablando de que va a estar en nosotros. Muchos pasajes de la palabra de Dios lo manifiesta lo mismo, que estará en nosotros. En el libro de Hechos del capítulo 4 relata de que cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio, pero más antes de estos versículos relata que cuando ellos subían al templo, dice que encontraron un paralítico, y ese paralítico les pidió algo. Les dijo: no tenemos nada, pero lo que tenemos te lo damos, es sano. Y dice que ese paralítico se pasó. Y para hacer el resumen rápido de lo que dice Hechos, dice que fueron llevados. Dice que comencé ahí, y dice que no pudieron encontrar nada contra ellos porque el paralítico estaba en ese lugar. No pudieron negar de lo que vieron, la obra maravillosa, esa experiencia. Esa generación del paralítico le vio vivo, levantarse de lo que estaba postrado. Más adelante dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, comenzó en el concilio a decirles todo lo que Jesús había hecho. Dice que quedaron asombrados de verle. Con tal de nuevo hablaba. Y dice que no pudieron tenerles retenidos y los enviaron. Y dice que después fueron y ellos contaron. Y después que contaron a los que estaban juntos, en el versículo 4, el capítulo 4, versículo 29 adelante, declaran las personas que estaban junto con Pedro y Juan, y dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan las señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Tuvieron una experiencia. Ellos vieron a Jesús haciendo maravillas. Ellos vieron a Jesús haciendo. Y cuando tuvieron eso, dice que tuvieron un poco de temor, pero no dejaron de que querían que no se deje de cesar las maravillas del Señor. Dice que estuvieron orando y clamando, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y entendieron y comenzaron a actuar. Actuaron, comenzaron a predicar. ¿Por qué? Porque una generación que ha tenido experiencia con Dios oye, entiende y actúa lo que Dios ha declarado para ese tiempo. Oye, entiende y actúa lo que Dios ha declarado. Ellos escucharon, entendieron y comenzaron a actuar, porque tuvieron esa experiencia con Dios. Usted y yo necesitamos cada vez más estar en su presencia para tener las experiencias. Dios no se ha cansado de revelar y no se va a cansar de revelar las cosas, porque dice que aún hay cosas secretas por ser reveladas. Pero esa generación que está buscando experiencias con Dios va a oír, va a entender y va a actuar. Una experiencia, un encuentro, es inicio de múltiples experiencias con Dios. Sí, no es del todo, solo es el comienzo de muchas experiencias con Dios.
Es un andar, un caminar, un depender, un buscar continuo de su presencia. Lo que hemos probado es poco. Yo sé que hay más en el Señor. Yo les compartí en la primera y les decía algo que vivimos esta semana con mi esposa, y especialmente mi esposa. Mi hijo pasó por una situación de infección y comenzamos a orar y a poner delante de Dios su vida. Y la noche del viernes el Señor le lleva a mi esposa y le pone que le dé un poco de agua fría a mi pequeño. Y mi esposa se queda así, me contaba que se quedó un poco así media: Señor, me estás diciendo que le dé un vaso de agua. Y mi esposa escuchó y dio ese paso de fe. Y fue sorprendente. En la madrugada mi hijo se despertó y dijo: mamá, estoy bien, estoy bien. Dios es un Dios de experiencias. Yo sé que todavía mi hijo está en un proceso de recuperación, pero la palabra dice que lo que él ha empezado es justo y bueno para terminarla. Y mi esposa nos contaba de estas experiencias, y mis hijos les veía los ojos que le quedaban viendo así la mamá, y solo decían wow. Porque vio, la más grande vio cómo estaba su hermano, y luego vio cómo luego se levantó después de ese lugar. Porque Dios solo es el inicio de muchas cosas que están por venir a nuestras vidas. Primera de Pedro 5:19 dice: por su bondad Dios nos ha llamado a que participemos de su gloria eterna, que es por medio de Cristo Jesús. Él nos ha llamado a ser partícipes de la gloria, de las experiencias, de las manifestaciones de Él. Ese es el corazón de Dios. Por eso podemos entender más cuando el salmista en el capítulo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarla en su templo. Hay gloria en su gracia, hay poder sobrenatural, pues nada lo logramos por nosotros, sino solo es por Él. La forma de cómo desarrollar el propósito de Dios va a ser diferente en todas las generaciones, pero la promesa seguirá siendo la misma. Ya vimos, la primera generación de Abraham dejó la tierra prometida y la parentela. Escuchó la voz e inició a entrar en todo ese proceso. Pero tú y yo somos la generación para continuar en algo poderoso. Dios quiere que cada una de nuestras generaciones sepa que hay un Dios poderoso. Dios quiere una generación bendita, próspera, enriquecida, santificada, que viva en el poder y los milagros de Dios. Es lo que busca, es lo que anhela el Señor. Ese es el corazón de Dios. Y para terminar, Isaías 43 del 3 al 5 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Esta dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Es una generación que se levantará y dirá: yo soy de Jehová. Por eso quiero retarte en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y únicamente te voy a pedir que cierres tus ojos. No para que te quedes dormido como Jacob, sino únicamente para que te conectes con el Señor. Ahí en ese lugar, hoy en la mañana el Señor mostró una visión.
Solo quiero que le escuches. Alguien vio acá el trono del Señor. Dice que era un trono entre oro y plata. Y sobre el lugar donde asientan los brazos, dice que vio un lugar donde estaban las manos del Señor. Dice que pudo ver solo desde el cuello hacia abajo el manto del Señor. Y dice que de ese trono resplandecía una luz de color naranja. Y dice que cuando alzó a los cielos, miró que el cielo se movía. Nuestro Señor es un Dios estático. Nuestro Dios no es un Dios pasivo. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Es un poderoso. Señor, es un Dios poderoso. Pídele que quieres tener una experiencia con Él. Oh Señor, La palabra de Dios muestra y revela que hay experiencias como la de Moisés, que pudo escucharle. Hay una experiencia como la de José a través de sueños. Hay una experiencia del Señor a través de mentores. Tenemos el caso de Josué con Moisés, de Esther con Noemí. Porque recuerden, Noemí le dijo: tu Dios será mi Dios. Le dijo a Noemí. Experiencias. Yo sé que mis hijos se enamorarán de Dios y por las experiencias que tenga con Él. Tú estás en este lugar, Señor. Tu palabra dice que tu mirada está puesta en este lugar y tu oído inclinado para escucharnos. Señor, yo sé que tu palabra dice que pidamos y os será dado, que al que pide se le será dado. Yo sé que no te escondes, Señor. Comienza a clamar por una experiencia. Si ya la has tenido, no importa, Él tiene nuevas. No es tiempo de conformarnos con migajas. Es tiempo de buscar más en Él. Buscar más experiencias en Él. Pídele al Espíritu Santo. nos postramos ante ti. Pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu de Sentado en Dios. su trono, rodeado de luz. Te voy a pedir que no cantes, solo déjate ministrar por la canción. A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra de Padre gobierna. Tú estás aquí, Señor. Permítenos ver más. Los cielos están abiertos. Con ojos de fuego, con rostro Señor, quiero de declarar sol. que en este momento estamos como una generación de Jacob, dispuestos a ver los cielos Cuando abre abiertos, su boca, a ver cómo las escaleras, estruendo su en esas escaleras suben y bajan, y tú estás en la parte superior hablándonos. Tú estás hablando a cada uno de nosotros. Poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran
arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso. Clámale al poderoso que se revele hoy a tu vida, que se reclame en tu generación y en la generación de tus hijos. Clámale que ese poderoso se manifieste. En potestad de imperio poderoso. Señor, aquí están reunidos, Padre, en representación varias generaciones. Señor, hay personas adultas, hay adultos, hay jóvenes, hay niños, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, clamo delante de ti, Dios, que cada una de estas generaciones tenga experiencias, Señor, sobrenaturales. Aún los niños de pecho, Señor, que tengan experiencias sobrenaturales contigo. No importa la edad, Dios. No importa si hay cabezas que estén pintando canas, no importa. Yo sé que tú eres el mismo para todas las generaciones y con propósitos para cada una de estas generaciones, Señor. Tú tienes grandes propósitos, Dios. Grandes propósitos, Señor, con cada generación que está en este lugar. Porque tú eres el alfa y el omega. Eres el principio y el fin. Señor, en el libro de Malaquías dice que tu Espíritu Santo se derramará. Que los ancianos verán visiones. Que los ancianos verán sueños. Que los jóvenes verán visiones y que nuestros hijos profetizarán, Señor. Yo sé que hay de esas experiencias sobrenaturales declaradas por ti, Dios. Y sé que están ahí, Dios, a disposición nuestra. Por eso queremos ir a tu presencia, Señor. A tu presencia. A tu presencia, Señor, como la hizo Moisés. A tu presencia, a esa experiencia sobrenatural. Sé de ti. Sé de ti. Yo te voy a pedir, si tú eres de una de esas generaciones que quieres que el Dios poderoso se manifieste sobre tu generación, si tal vez la generación de tus hijos has luchado en tus fuerzas, has estado luchando en tus propias estrategias y te has sentido frustrado, es momento que comencemos a clamar a ese Dios poderoso para que nuestras generaciones tengan esas experiencias, que tus hijos tengan esas experiencias. Si tú eres uno de ellos que necesitas de esa experiencia, te pido que vengas acá adelante y que juntos delante en su presencia clamemos al Todopoderoso. Te invito a que vengas, ven sin temor. Si tú necesitas, tal vez tus hijos no están aquí en este lugar, tal vez no están en este lugar y has estado clamando por ellos, has estado luchando a no verles y tu anhelo ha sido verles rendido a sus pies. Por mi generación. Pero solo el Todopoderoso lo puede hacer. Solo el Todopoderoso lo puede hacer. Es el momento de rendir nuestro corazón. Es el momento de rendir nuestras vidas, Mis hijos, Señor. para que el Todopoderoso se manifieste y haya esas experiencias. Porque su palabra de Dios, ya su palabra dice que con lazos de amor nos atrae. Si tú quieres alguien de tu familia tenga una experiencia con Dios y sea atraído por Él, solo ven acá adelante y deja que el Espíritu Santo mismo ministre tu clamor. Si tú quieres ver tu generación rendida a los pies del Señor, si tienes amigos, familiares, que tu visión no se limite solo a tu familia, que la visión del Señor se expanda en ti y puedas ver más allá.
Y vamos a adorarle al Todopoderoso y dejarle que Él ministre.